Vamos a estar yendo a este pasaje, pero déjeme comenzar con lo siguiente. Mire, ¿ha escuchado usted hablar de la teoría del Dios bipolar? Bueno, aunque le parezca difícil de creer, es verdad que ha habido y aún hay todavía una discusión acerca de que o Dios es bipolar o que en la Biblia tenemos dos dioses distintos, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Mire, quienes manejan esto dicen que por un lado encontramos en el Antiguo Testamento un Dios severo, a veces violento, celoso, justiciero, que destruye ciudades, que manda plagas y que ordena guerras y que no tiene piedad. Mientras que en el Nuevo Testamento Dios es presentado como amor, gracia, perdón incondicional y todo ello en la figura sobre todo de Jesucristo. Bueno, mis hermanos, uno de los primeros en enseñar la herejía de dos dioses en la Escritura fue Marción de Sinope en el siglo II. Este hombre, Marción, enseñó que el Dios del Antiguo Testamento era un demiurgo. Van a decir que eso ¿qué es un demiurgo? Bueno, un demiurgo es un Dios menor, que por cierto era legalista y cruel, mientras que el Dios del Nuevo Testamento era superior, espiritual, puro amor y revelado por Jesús. Las creencias de este hombre, Marción, llegaron a tal grado que incluso quiso eliminar el Antiguo Testamento del canon bíblico. Mire, de paso le digo que Marción es considerado el primer heresiarca del cristianismo. Eso quiere decir que fue el primero que fundó una secta a partir del cristianismo. Marción, por andar enseñando todas estas cosas, fue excomulgado de la iglesia, pero esa semilla que él sembró perdura hasta el día de hoy. En la actualidad, mis hermanos, sobre todo este argumento es empleado por ateos, en esos ateos anticristianos, de entre ellos, el más famoso, por lo menos en estos días, es Richard Dawkins. Richard Dawkins, hablando de eso, precisamente dijo: el Dios del Antiguo Testamento es uno de los personajes más desagradables de la ficción. Así lo plasmó en su libro La ilusión de Dios del año 2006. Pero mire, tomando en cuenta todo este contexto, quiero que vayamos a un pasaje del Antiguo Testamento donde vamos a ver que en efecto Dios actúa con severidad. Y este pasaje que voy a citar a continuación nos va a servir también como base para lo que vamos a ver allá en el libro de Hechos. Y vamos a encontrar al final de cuentas, mis hermanos, efectivamente que no hay dos dioses. Simplemente el Antiguo Testamento resalta aún una característica de Dios y el Nuevo Testamento resalta otra. Pero es un Dios que en su carácter es perfecto y en armonía. Pero mire, vayamos allá a Levítico capítulo 10, no lo busque, yo se lo voy a leer. Es un pasaje que ya conocen, pero no por eso, mis hermanos, deja de ser impactante. Allí la Escritura dice: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Moisés le dijo a Aarón: de esto hablaba el Señor cuando dijo: entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Moisés mandó a llamar a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: vengan acá y retiren del santuario a sus hermanos, sáquenlos del campamento. Ellos se acercaron y tomándolos por sus túnicas,
se los llevaron fuera del campamento tal como Moisés lo había ordenado. A continuación de esto, mis hermanos, lo que el Señor instruye para los familiares de estos dos varones insensatos que el Señor había consumido es que no guardaran luto por ellos. El resto del pueblo sí podía llorar por ellos, pero su familia cercana no podía hacerlo. Yo creo personalmente que esto sucedió porque la familia de Nadab y Abiú era la familia sacerdotal, y para ellos esto debía ser un ejemplo, algo que se grabara en sus corazones para que no lo pudieran repetir otra vez. Y a continuación de eso el Señor dijo lo siguiente a Aarón. Dice, el Señor le dijo a Aarón: ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo puro y lo impuro. Mis hermanos, este verso es la clave para el sermón de hoy, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo puro y lo impuro. De hecho, hay muchos especialistas en Biblia que piensan que esta narración de Nadab y Abiú es como el paralelo del Antiguo Testamento que se corresponde con Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. Pero mire, estas palabras que el Señor al final da, deducimos que los hijos de Aarón habían estado borrachos cuando decidieron entrar al altar de Dios y trajeron un incienso que Dios no les había pedido, y a causa de eso Dios los consumió con fuego. Parece que estos hombres habían tenido la maravillosa idea de que podían venir delante de Dios y que no iba a pasar nada si trataban el altar como algo profano, es decir, como algo común, como algo que no tenía más importancia que las cosas del mundo. Volvieron lo santo en algo vulgar. Y cuando hablo de vulgar, mis hermanos, me refiero a cosas del vulgo, de la vida común y corriente. El pasaje sin duda es impactante y atemorizante, sobre todo si quien lo lee es alguien que está pensando acercarse a Dios. Yo creo que la impresión de Dios que se van a llevar es que es un Dios muy severo. Pero mis hermanos, sin duda que es importante saber cómo es Dios si queremos ser gratos delante de su presencia. Y yo lamento decir que muchos cristianos de la actualidad no tienen la menor idea de quién es Dios y de cómo es Dios. Y aunque pretenden agradarlo, lo desconocen totalmente. Mis hermanos, es vital que sepas quién es y cómo es el Dios al que sirves. Por eso el escritor de Hebreos, hablando de eso, va a decir lo siguiente. Escucha con atención. Dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. Y luego añade: con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que saber cómo hacerlo. Con temor y reverencia, porque Dios es un fuego que consume. Y Nadab y Abiú son un ejemplo de eso. De manera que nuestro Dios es un Dios santo, y el Antiguo Testamento nos da esa relevancia de la santidad de Dios, atributo de la divina persona de nuestro Dios, la santidad. Y por esa santidad es que nadie puede venir así como así a la presencia de Dios y salir vivo en ese intento. Nosotros, mis hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor,
Podemos venir y tener comunión directa con Dios solamente porque Jesucristo nos ha cubierto con su sangre. Y a través de su muerte sustitutoria, nosotros somos vistos como santos por Dios. Por eso es que podemos tener el atrevimiento de acercarnos a Dios y no perecer. El escritor de Hebreos, una vez más, y lo voy a estar citando continuamente, es una epístola extraordinaria. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Ya viste? Sí te puedes acercar a Dios, tienes la libertad por el sacrificio de Cristo, pero lo tienes que hacer de la manera correcta. Ahora, yo quiero llamar su atención, mis hermanos, al hecho de que, aunque podamos venir a la presencia de Dios por el sacrificio de Cristo, eso no excluye que aún hoy no podamos ser disciplinados por el Dios que es santo si fallamos en la manera que queremos agradarlo. Aún ahora que Cristo ha muerto por nosotros, eso no nos da permiso a nadie para que tome las cosas de Dios como cosas comunes. Así que, mi hermano, yo te exhorto a que no vengas y te presentes ante el Señor y vayas a contaminar lo que es santo con una forma de ser profana. De eso vamos a hablar hoy. Para que no vaya a ser que un día te presentes con tus vulgaridades delante de la presencia de Dios. Porque nuestro Dios continúa siendo fuego que consume. Él es santo siempre. Y esto es algo que no tienes que olvidar jamás. Pero mira, vamos al texto de Hechos y te vas a dar cuenta que lo que acabo de decir es lo que Lucas nos quiere enseñar hoy. Allí vamos a encontrar la historia, como ya dijimos, de Ananías y Zafira. Pero yo quiero aclarar que esta historia no comienza en el verso 1 del capítulo 5. Tenemos que retroceder unos versos antes para tener el contexto completo. Y yo te voy a pedir que si tienes tu Biblia abierta, como te pedí al comienzo, pongas tu vista allá en el verso 31 del capítulo 4. Yo lo voy a leer, solamente síguelo con tu vista. Y te vas a recordar que dejamos allí a Pedro y Juan, que habían sido llevados ante el concilio por andar predicando al Señor, y les exhortaron, los amenazaron, y luego ellos vinieron con la iglesia y dijeron: bueno, pues nos han amenazado. La iglesia se reunió, oró, tembló el lugar después de que oraron, y mira lo que dice ahí, verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo quiero subrayar eso y no lo pierdas de vista. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y continúa Lucas diciendo cuál fue el resultado de que habían sido llenos del Espíritu Santo. Hablaban el Evangelio con denuedo, pero además, verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Mis hermanos, ese es el contexto anterior
a lo que vamos a leer respecto de Ananías y Zafira. Lo primero, como ya he dicho, es que deben notar que la iglesia estaba llena del Espíritu Santo, y a causa de esa llenura es que se comportaban y actuaban de manera poderosa en palabra y en obra, hacia los de afuera evangelizándolos y haciendo milagros, y hacia los de adentro teniendo amor y teniendo cuidado de los que necesitaban. Ahora, de esta segunda cosa, del cuidado hacia los de adentro, un ejemplo que nos muestra aquí Lucas es el caso de Bernabé. Lucas, de todos esos hermanos que habían vendido sus propiedades para ayudar a la necesidad de la iglesia, toma a Bernabé, cuyo nombre hablaba de lo que él realmente era. Usted ya sabe que el nombre entre los hebreos es importante, y cuando a alguien se le apodaba, se le ponía otro nombre aparte del que él ya tenía, siempre era para describir lo que esa persona era. Y ciertamente Bernabé era un hombre lleno de amor, de compasión, de cuidado, de preocupación por los demás. De manera que su segundo nombre, el que le habían puesto, era hijo de consolación. Este era un levita que tenía una herencia, y muchos han dicho, bueno, ¿cómo es posible que era un levita y tenía propiedades? Porque la ley prohibía que los levitas tuvieran propiedades, ¿se acuerdan de eso? Pero parece que para este tiempo esa parte de la ley ya no estaba en observancia, y realmente los sacerdotes y los levitas podían tener posesiones. El caso, mis hermanos, es que Lucas toma a este hombre, Bernabé, que vendió una propiedad que seguramente era costosa, y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles, con lo cual se demuestra que Bernabé también se sometía a la autoridad de los apóstoles y estaba colaborando para la necesidad de la iglesia, y eso fue algo que todos notaron. De manera que Lucas comienza dándonos un ejemplo positivo de cómo el Espíritu Santo que llenaba la iglesia los movía a actuar. Bernabé era un ejemplo de eso. Ahora, por otro lado, Lucas va a introducir el caso de Ananías y Zafira como un ejemplo negativo de lo que la iglesia no debería hacer. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Ahora yo quiero, mis hermanos, explicarle un poco más a fondo esto. Y le voy a pedir que ponga atención en lo siguiente para poder entender por qué de este hecho sobrenatural y atemorizante. Mire, primero quiero aclarar que el hecho de haber quitado una parte de la cantidad que habían recibido de aquella venta de su propiedad, en sí mismo eso no era un pecado. Entonces tal vez usted diga, bueno, pues entonces ¿qué hicieron para que Dios los hubiera matado? Bueno, mire, cuando Pedro confronta a Ananías, en esas palabras que Pedro va a decirle, vamos a descubrir cuál es la verdadera carga pecaminosa de lo que ellos habían hecho. Una segunda cosa que quiero resaltar es que cuando Ananías hizo lo que hizo, no era movido por el Espíritu Santo, sino por Satanás, como Pedro mismo lo va a declarar. Ahora, aquí en las palabras que Pedro le dirige
a Ananías, vamos a encontrar dos verbos muy interesantes e importantes para comprender el verdadero fondo de la falta de Ananías. Mire, la palabra sustraer, que aparece ahí en el verso 3, es un verbo muy raro que casi no se usa en el idioma griego. El verbo que aparece es el verbo nosfisomai, que literalmente significa robar o apropiarse indebidamente de algo. Pero lo interesante de este raro verbo que aquí Lucas usa, y ponga atención aquí, es que es el mismo verbo, la misma palabra que la Septuaginta usa allá en Josué 7:1, donde se habla de ese hombre que se llamaba Acán y que había sustraído del anatema de Jehová. Usted conoce la historia de Acán, ¿verdad? Acán, aquel varón que se había apropiado de algunas cosas que eran parte del botín de guerra que Israel había tomado en su conquista de la tierra prometida. Pero mis hermanos, el detalle es que esas cosas que eran botín de guerra habían sido reclamadas por Dios mismo y por lo tanto eran cosas consagradas a Jehová. Pero Acán había puesto sus ojos en esas cosas y las miraba como algo común. Para Acán simplemente era oro, plata y un manto babilónico. Y entonces él lo codició y tomó lo sagrado, lo que le pertenecía a Dios, y se lo robó. Los eruditos del griego, mis hermanos, piensan que Lucas estaba recordando el pasaje del Antiguo Testamento al usar este verbo raro y describir lo que había hecho Ananías. Ahora, usted sabe lo que le pasó a Acán, ¿verdad? Por haber tomado lo sagrado, lo que le pertenecía a Dios, y habérselo robado. Dios lo señaló y dijo: apedréenlo hasta la muerte junto con toda su familia y quémenlos. ¿Le parece severo eso? Mire, es muy probable que Ananías y su mujer hubieran de manera pública prometido que iban a dar el precio de la venta de su heredad, por lo cual se entendía, y la iglesia lo había comprendido así, que esa cantidad iba a ser entregada, iba a pasar a ser propiedad de la iglesia, para que la iglesia la repartiera entre los que había necesidad. Es decir, que esa cantidad, al haberla prometido a Dios, era algo consagrado a Dios para ser usado por la iglesia, pero era propiedad de Dios. Sin embargo, para Ananías, la codicia por el dinero le hizo perder de vista eso y actuó profanando lo que era sagrado. Así que este primer verbo, sustraer, nos sirve para ir al fondo de la cuestión, pero nos queda el otro verbo, que se refiere, mis hermanos, al acto de mentir. Pedro le dijo: has mentido al Espíritu Santo. Mentir. En el texto griego, mis hermanos, la palabra que se usa es pseudomai. La palabra pseudo que utilizamos en español y que significa algo que es falso. Aquí, mis hermanos, en la Escritura, la palabra pseudomai significa literalmente engañar mediante falsedades. O de una forma más simple, quiere decir falsear o falsificar algo. Y eso, mis hermanos, es muy importante, porque lo que Ananías estaba haciendo, y escuche esto porque tienen que saber cómo debemos interpretar esto. Lo que Ananías estaba haciendo es hacerse pasar por algo que no era. Estaba falsificando lo que él era. Ananías estaba presentando su acto generoso de dar como algo que provenía
de la obra del Espíritu Santo, así como los demás hermanos habían vendido sus propiedades y Bernabé había vendido su propiedad porque estaban llenos del Espíritu Santo. Viene Ananías e intenta hacer lo mismo, pero resulta que él no era impulsado por el Espíritu de Dios. Él era impulsado por el diablo que había entrado en su corazón. Y el hecho de sustraer una cantidad era una evidencia de eso. Aparentar lo que no eres es una forma de profanar lo sagrado. Ahora, ¿eso significa que Ananías no era un verdadero creyente? ¿O tal vez que cuando hizo esto perdió su salvación? La respuesta es no a ambas cosas. Mis hermanos, Ananías murió siendo disciplinado por Dios, precisamente porque era hijo de Dios. De lo contrario, Dios no lo hubiera disciplinado, porque Dios solamente disciplina a los que son sus hijos. Cuando la Escritura dice que el diablo entró en el corazón de Ananías, no quiere decir que lo poseyó, que estaba endemoniado. No quiere decir eso. Tampoco quiere decir que el Espíritu Santo salió y en su lugar entró el diablo, no. Quiere decir que el diablo estaba impulsando los deseos de Ananías, sus pensamientos para hacer lo incorrecto. La epístola a los Hebreos, allá en el capítulo 8, en el verso 10, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Por eso Ananías, mis hermanos, fue disciplinado por Dios. En esta ocasión, la disciplina del Señor fue terminante e inmediata. Ananías cayó muerto al instante y su cuerpo fue sacado para ser sepultados sin ninguna ceremonia. ¿Eso le recuerda algo? Nadab y Abiú fueron sacados y no les fue permitido a sus familiares hacer luto por ellos. Entre los hebreos del tiempo de Pablo, usted sabe, cuando alguien moría, se ponían de luto, echaban ceniza sobre su cabeza, lloraban, además contrataban gente que viniera a llorar por el muerto. Pero en esta ocasión sacaron a Ananías y lo sepultaron de manera inmediata. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron esas cosas. Mis hermanos, el propósito de Dios al actuar de esta forma era que la iglesia no perdiera ese temor a Dios. Porque el cristiano siempre está en riesgo de comenzar a ver las cosas de Dios, las cosas santas y sagradas de Dios, como algo normal, como algo vulgar, común. Y ahora es el turno de Safira. El texto no nos dice por qué ella vino después de su marido, 3 horas. Si así lo habían planeado o fue algo fortuito. Pero en cuanto ella llega a la presencia de Pedro, es confrontada por el apóstol. Y él le pregunta acerca de esa cantidad falsa en la que había medido la propiedad. Y ella afirma su mentira sin saber lo que había pasado con su marido. Y las palabras de Pedro para Safira también exponen lo que había en el corazón de ella. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor?
Ahora, si notamos con atención, mis hermanos, Safira no es acusada de mentir al Espíritu Santo, sino de tentarlo. En el Antiguo Testamento, la frase tentar o probar a Dios casi siempre aparece en el contexto del pueblo de Israel en el desierto. Varias ocasiones este pueblo tentó o puso a prueba a Dios. Pero mira, tentar a Dios no significa poner a Dios en riesgo de pecar, como cuando se usa esa frase para los seres humanos. Para un ser humano, cuando se dice que es puesto a prueba o está en tentación, significa que está en riesgo de poder pecar. Pero de Dios no podemos usar esa frase igual. Tentar a Dios en la Escritura tiene que ver con tratar de forzar a Dios a que actúe de cierta manera. Por ejemplo, el pueblo allá en el desierto le dijeron: Dios, danos de beber agua porque nos estamos muriendo de sed. ¿Cómo le vas a hacer? No sabemos. Tú nos sacaste de Egipto y nos das agua. Eso es tentar a Dios. Pero en este caso, mis hermanos, la frase se usa en el sentido de ver hasta dónde Dios podía tolerar una actitud pecaminosa. Y yo quiero que ponga mucha atención en esto. Mire, Safira sabía que estaba mintiendo a Pedro y en su propia cara se lo dijo. Sí, esa es la cantidad. Ella sabía que era pecado, porque al final, al mentir a Pedro, también estaba mintiéndole a Dios. Pero al parecer ella pensaba que Dios iba a tolerar eso. Ahora, mire, esta manera de pensar tocante a Dios, lamentablemente y tristemente, es muy común en el cristiano actual. Es como si Ananías hubiera dicho: bueno, sí, voy a dar esta cantidad para Dios, para su iglesia, y puedo quitarle un pedacito y decirle a Pedro que esto es todo. Pues Dios me va a perdonar, porque mira todo lo que estoy dando. Pues Dios me la va a pasar por alto. Eso es tentar a Dios. Ahora mira, pensar que Dios puede ser tratado como cualquier hombre, cualquier hombre tolerante al pecado, viene a ser una blasfemia. Pero lamentablemente muchos cristianos hoy piensan que Dios puede ser tratado así. Esta manera de pensar y de actuar de Safira es también una manera de ser profano, porque pone lo santo al nivel de lo común, de lo mundano, de lo pecaminoso. Pensar que Dios, que es santo, puede tolerar el pecado y tú querer hacer tratos con Dios de esa manera, mi hermano, eso es blasfemo y es profano. Por eso Lucas, de una manera irónica, declara cuál fue el resultado. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. ¿Por qué digo que esta es una frase irónica? Bueno, porque en el caso de Bernabé, lo que terminó a los pies de Pedro fue su dinero, que con amor él había dado para la iglesia. Pero en el caso de Safira fue ella misma la que terminó a los pies de Pedro muerta, como ejemplo para la iglesia de lo que no se debe hacer. Quiero ir, mis hermanos, a un último punto. Con esto vamos a terminar ya. Mira, tenemos que ir a una cuestión práctica. A lo largo de la historia bíblica tenemos muchos casos de hombres profanos que recibieron la consecuencia de sus actos de parte del Dios Santo. Ya mencionamos el caso de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Ya mencionamos el caso de Acán. Ambos casos tuvieron consecuencias funestas. Pero hay más, mis hermanos, hay más. Con lo cual vamos a notar que para Dios esto es algo importante.
De hecho, había un mandamiento específico tocante a eso. Allá en Levítico 22:32, Dios había dicho: no profanaréis mi santo nombre, y así seré santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy Yahvé que os santifica. No sean profanos, les dice Dios. No tomen mi nombre y las cosas relacionadas a mi nombre como profanas. Tú sabes que lo que nos enseña el libro de Éxodo allá en el capítulo 28, tocante a la vestidura de los sacerdotes, mis hermanos, tiene que ver con esto. Los sacerdotes llevaban en el borde de su vestidura cosidas campanillas pequeñitas de oro, que sonaban cuando ellos entraban al lugar santo para oficiar delante de Jehová. Esas campanillas estaban en todo momento sonando mientras el sacerdote estaba haciendo lo que su oficio le decía que tenía que realizar allá dentro del lugar santo. Y esas campanillas le recordaban al sacerdote en todo momento delante de quien estaba. No fuera que llegaran a considerar las cosas sagradas con descuido. Y podía ocurrir que en algún momento las campanillas ya no se oyeran. Y entonces el pueblo iba a saber que el sacerdote se había descuidado y Dios lo había matado y lo tenían que sacar con un cordón que le ataban, porque el hombre había tomado por profano lo sagrado. La palabra profano viene del latín profanum, que literalmente significa fuera del templo. Es decir, tratar lo sagrado como si fuera fuera del templo. En términos bíblicos, ser profano es estar o actuar de forma contraria a lo sagrado, deshonrando lo que Dios ha apartado para sí. ¿Quieres otro ejemplo? El caso de Belsasar es otro ejemplo. Ese rey babilonio, de una historia maravillosa, que cuando el pueblo hebreo estaba en cautiverio en Babilonia, se le ocurrió la maravillosa idea de que en una fiesta mandó a traer los vasos que se usaban en el templo de Dios para beber vino con su gente en una fiesta pagana. Y entonces lo que recibió fue la escalofriante aparición de una mano que en la pared estaba trazando una escritura, en la cual se declaraba que él, el rey, había sido juzgado por Dios y condenado a muerte ese mismo día, lo cual se cumplió al pie de la letra porque Dios mismo es el que lo había juzgado. Otro caso más que termina en muerte, porque tomó lo sagrado y lo profanó. Mi hermano, quiero que te des cuenta que mezclar lo santo con lo mundano nunca ha sido una buena idea. Te voy a dar otro caso más, que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es el caso de Esaú, el hermano mellizo de Jacob. Acerca de este varón, y tú sabes la historia, pero el libro de Hebreos, una vez más, dice lo siguiente: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Seguramente conoce la historia, ¿verdad? Esaú lloró amargamente y le dijo a su padre: Padre, bendíceme, todavía te tiene que quedar algo para mí. Pero él tuvo la culpa, porque su primogenitura, algo sagrado, algo que Dios le había dado como un don, lo vendió por un plato de lentejas. Esaú no cometió un crimen ritual como Nadab y Abiú.
sino un acto de desprecio espiritual. Cambió lo eterno por lo inmediato. Y yo quiero que no pierdas de vista eso, porque todo esto tenemos que llevarlo a una cuestión práctica. En lenguaje moderno, lo que Esaú hizo es que vendió lo sagrado por un combo de papas. Aquí, mis hermanos, profano es valorar más lo carnal que lo eterno, cambiar lo espiritual por gratificaciones pasajeras, ser ciego al valor de lo que Dios ha dado. Alguien dijo por allí, en la Biblia, lo profano no es lo demoníaco, sino lo indiferente. No se opone a Dios como un enemigo, sino que lo ignora, lo trivializa, lo reduce a costumbre. ¿Por qué te doy todos estos ejemplos y todas estas citas? Porque es importante que sepamos todo lo que implica ser profano para evitar serlo. Dios mismo, a través del profeta, dijo: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ezequiel 44:23. Por eso, mis hermanos, es necesario que ustedes lo sepan, que lo aprendan, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Mira, cuando Lucas incluye en el libro de Hechos el relato de Ananías y Zafira, está mostrando cómo Dios considera a la iglesia. Dios estima a la iglesia como algo santo, porque su Santo Espíritu habita en ella. La iglesia es un grupo consagrado a Dios, es un pueblo separado del mundo y es propiedad de Dios Santísimo. Intentar introducir a la iglesia mentira, hipocresía o cualquier otro pecado es un acto de profanación. Por cierto, quiero decirles que en este pasaje de Hechos encontramos por primera vez al diablo tratando de entrar a la iglesia. ¿Y cuál fue el medio que Satanás empleó? El corazón de Ananías, el corazón de su esposa. Y entonces Dios tuvo que actuar de manera inmediata para preservar la pureza y la santidad de su pueblo. Y cortó de la congregación a este matrimonio profano. Porque, mis hermanos, Dios limpia lo que es santo de lo que es vulgar, de lo común, de lo pecaminoso. Y a lo largo de la Escritura vamos a encontrar a Dios limpiando a su pueblo de lo impuro, para que sus hijos se mantengan santos y su vida sea fructífera y agradable delante de Él. La misma idea del Antiguo Testamento, mis hermanos, llega al Nuevo Testamento. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Por un lado, si tu vida es santa, es grata delante de Dios, Dios te va a ir mostrando todo lo que no le agrada para que vaya siendo quitado de tu vida. Pero puede también suceder el otro extremo, que tú no seas grato delante de Dios, que tu vida parezca ser una vida infructuosa realmente. Y entonces Dios va a considerar tu vida como paja, como un estorbo para la iglesia. Y puede ser que Dios te elimine de la congregación, porque tú eres tropiezo para la congregación de Dios. Mi hermano, es importante que sepas que con Dios no se juega, porque hasta el día de hoy Él va a hacer lo necesario para limpiar a su iglesia de lo que es profano. Mira, en el pasado Dios dio leyes de santidad para su pueblo, y para aquellos que infraccionaban esas leyes había castigos severos que podían llegar hasta la muerte misma. A su pueblo de Israel incluso lo expuso al fuego del exilio, porque la finalidad era la misma: limpiar a su pueblo de lo pecaminoso y de lo mundano.
Y Dios no escatimó en emplear lo que fuera necesario para limpiar a su pueblo. Por eso es que para muchos Dios parece un Dios severo. Pero mira, alguien escribió: muchos hoy evitan hablar del juicio o la disciplina de Dios, por miedo a sonar legalistas o duros. Pero la limpieza divina no es crueldad. Es como la poda del viñador, aparentemente dolorosa, pero esencial para el crecimiento. Mis hermanos, quiero finalizar ya este sermón hablando de lo profano dentro de la iglesia actual, porque hoy más que nunca lo profano ha entrado en la iglesia y muchos ni siquiera lo notan. Incluso hay quienes piensan que están haciendo lo correcto cuando realmente están despreciando a Dios y las cosas santas de Dios. Así que te voy a dar algunos ejemplos y tú tienes que evaluar si no has caído en algo de esto. Y son solamente algunos ejemplos. Pero si tú has puesto atención a lo que hemos enseñado hoy, el Espíritu Santo te va a abrir el entendimiento para que sigas viendo en tu vida que no hay algo profano que desagrade a tu Señor. Mira, vamos con los ejemplos. Un ejemplo es cuando lo sagrado se vuelve rutina. Por ejemplo, mi hermano, cuando el culto a Dios deja de ser visto como un tiempo consagrado a Dios y se convierte en una mera rutina, eso es profano. Ahora, piensa en eso, porque yo me atrevería a decir que la mayoría de los que estamos aquí, en algún momento hemos caído en esa situación. Porque la manera en que hoy vienes y mañana ya no vienes al culto, vienes un domingo sí y dos no, eso, mi hermano, demuestra que tú estás tomando algo sagrado y lo ves como cualquier cosa. Eso es profano. Otro ejemplo es cuando al culto se le comienza a ver como un show. Cuando la adoración se vuelve entretenimiento en lugar de un encuentro con Dios mismo. Ahora, yo sé, mis hermanos, que sobre todo aquí en esta iglesia hemos tratado de que el culto no sea un show. Por eso no tenemos a los músicos aquí arriba, ¿sí? No están aquí tocando la guitarra y la batería, luciéndose, porque no queremos que el culto sea un show. Pero hay formas más sutiles de llegar a esto. Cuando tú estás esperando que el culto sea gratificante para ti en el sentido de divertido. Y a veces sales del culto decepcionado y dices: hoy el culto estuvo aburrido. Bueno, si tú piensas de esa manera, yo debo decir que eso es tener una mente profana. Porque pareciera que para ti entonces el culto es un asunto que te tiene que divertir o hacer sentir bien o lograr que te pases un buen rato. Y cuando no sucede así, entonces te sientes defraudado. Ten cuidado. Céntrate en lo que las cosas sagradas tienen en cuanto a su verdadero significado. Un ejemplo más es la predicación light que hay en muchas iglesias. Muchos púlpitos han eliminado palabras como pecado, arrepentimiento, temor de Dios y las reemplazan por palabras como autoestima, potencial, prosperidad, etc. ¿Y saben por qué hacen eso? Porque a la gente le gusta. Porque la intención de los que están en el púlpito es agradar a la gente que les escucha. Bueno, yo debo decirles, mis hermanos, y lo he mencionado en alguna otra ocasión, que de aquí, de esta iglesia, algunos se han ido y abiertamente nos dijeron que se iban, porque aquí solamente hablamos de pecado y de arrepentirse, pero nunca de amor. Bueno, es obvio que muchos vienen a la iglesia para recibir, para ser apapachados, pero se olvidan completamente de que Dios no es un coach celestial
tampoco es un psicólogo que te da terapia para que te sientas bien. Dios transforma la vida pecadora en vidas santas. Son profanos los creyentes que consumen fe como un producto, que convierten lo santo en utilitario, que oran solo para recibir, pero nunca para rendirse delante de Dios. Ten cuidado con la actitud que vienes delante del Señor. Puede ser que pienses que estás agradando a Dios, cuando realmente lo que estás haciendo es profanando lo sagrado. Otro ejemplo es cuando se aparenta piedad sin realidad. Y aquí, mi hermano, entra en juego la hipocresía evangélica de apariencia piadosa. Y digo hipocresía evangélica porque yo sé que a los católicos ya no les importa. Ellos van a su misa y salen y se emborrachan delante de todos, y creo que las apariencias no les importan muchos, pero para los evangélicos esto es más común. La apariencia. Y en la iglesia evangélica puede que algunos se encuentren cantando santo, 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 mientras en su corazón están pensando en la hora de la comida. O en su mente ya están maquinando ahí el chisme que van a comentar a la sobremesa cuando estén reunidos más adelante con la familia. Eso es el profano. El profano moderno es el que usa lo espiritual como fachada, así como Ananías y Zafira, que quisieron aparentar lo que no eran, y Dios consideró que estaban falsificando lo santo con algo mundano. ¿Y qué recibieron? La muerte como pago, porque Dios siempre se ha tomado estas cosas en serio. Mis hermanos, a medida que vamos avanzando en este libro de Hechos, vamos descubriendo cosas muy importantes, interesantes también. Vemos a una iglesia poderosa, santa, dando un testimonio y transformando al mundo. Pero también encontramos cosas que no deberíamos hacer. Dios quiera que aprendamos lo que se ha dicho hoy, porque siempre ha sido mala idea mezclar lo mundano con lo sagrado. No te atrevas nunca a querer meter las cosas del mundo y mezclarlas con las cosas de Dios. Pero ten cuidado, porque a veces está en nuestro corazón de manera sutil y no nos damos cuentas. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, que nos permita seguir creciendo y madurando en el conocimiento de su palabra. Dios los bendiga.